Empezando por la estadística descriptiva, podemos ver un gráfico de cajas para cada uno de los niveles de desvío entre camadas que simulamos. De las 500 camadas para cada uno de los niveles, en estos gráficos se están agrupando 4 muestreadas al azar. Lo que observamos es que, teniendo en cuenta que cambia un poco el eje Y en cada gráfico, cada camada va teniendo un patrón mucho más marcado a medida aumenta el desvío estándar entre camadas, en donde en los primeros gráficos no hay tanta relación entre si los puntos de tal color están por encima o por debajo, pero yéndose hacia desvíos más grandes, no importa para cuál sea del tratamiento, la misma camada siempre se encuentra más por encima o más por debajo. Ya así ahora modelando, haciendo la ANOVA y viendo la salida, podemos ver que para los casos en donde el desvío entre camadas fue 2,5 y 5, el ANOVA pudo reconocer las diferencias significativas que sabemos que existen dadas las poblaciones que simulamos. Sin embargo, cuando analizamos los datos que provienen de camadas en donde el desvío entre camadas fue 15 o 25, la sensibilidad no llega, la potencia no alcanza a reconocer las diferencias significativas y la ANOVA tiene un p-valor mayor a 0.05. Si vemos los mismos set de datos, pero analizados con un ANOVA mixto, podemos ver que en los 4 casos, no importa cuál sea el nivel de desvío con el que se simuló el efecto de las camadas, el ANOVA encuentra diferencias significativas en el modelo. Y esto corresponde a justamente la capacidad que tienen estos modelos de agrupar y quitar de la varianza no explicada la variabilidad dada por alguna estructura de agrupamiento. En un análisis de la varianza, cuando se obtiene un p-valor significativo, uno en general hace comparaciones a posteriori para estudiar cuál de los niveles de la variable que dio significativa es distinto a cuál otro. En este caso, por ejemplo, en el ANOVA clásico, cuando el desvío de camadas entre camadas era de 2.5, podemos ver que en los contrastes encuentra correctamente para la población que simulamos diferencias significativas entre el tratamiento placebo y la droga B y entre los tratamientos de droga A y B. Este mismo análisis podemos hacerlo para todos los casos, es decir, a la izquierda los modelos ANOVA de efectos fijos y a la derecha de modelos mixtos, y vemos un resultado análogo a lo que observamos antes en cuanto al p-valor de la prueba, en donde cuando el desvío estándar entre camadas es 15 o 25, el análisis sin contemplar los efectos aleatorios ya no percibe diferencias. Por otro lado, los modelos mixtos perciben las diferencias entre los grupos que corresponden en todos los casos. Pero esta es solo una realización para cada nivel de desvío entre camadas. ¿Qué pasa si miramos esto en muchas muestras realizadas sobre la población de camadas que simulamos? Así podemos llegar a estos gráficos, en donde, por ejemplo, vamos a estudiar en primera instancia 4 camadas extraídas al azar de todas las camadas simuladas según efecto camada con un desvío entre camada de 2.5. Eso hecho 100 veces, hay 100 iteraciones, en donde en cada una de las iteraciones se estudió cuál era el intervalo de confianza entre la diferencia de medias para cada nivel de la droga.
Viendo principalmente el intervalo de confianza para la diferencia de medias entre el placebo y la droga B y entre las drogas A y B, que sabemos que son tratamientos significativamente distintos, podemos observar que correctamente el intervalo rara vez contiene al cero, lo cual indica diferencias significativas excepto para ese caso. Y también, correctamente, nunca da un intervalo de confianza que no incluya el cero cuando compara los tratamientos de placebo y droga A. Un análisis similar podemos hacer sobre este mismo caso, pero cuando aplicamos el modelo mixto. Es decir, los resultados que vimos antes para una sola realización, acá seguimos viendo que se comportan similar para 100 muestreos con reposición de esa población de datos, esa población de camadas. Cuando extraemos 4 camadas al azar, pero del nivel de desvío estándar entre camadas de 5, de vuelta volvemos a ver que los resultados son similares, tanto como vimos correspondientemente en la instancia del p-valor de la nova, así como para la diapositiva anterior. Cuando el desvío entre camadas sube a 15, que es cuando vimos que la nova, para la única realización que observamos antes, dejaba de dar significativo, repetido 100 veces, observamos que ya a veces se encuentra y a veces no diferencias significativas entre los niveles que sabemos que tienen medias diferentes en el placebo, entre placebo y droga B, viendo que aproximadamente la mitad de los intervalos de confianza son los que no contienen al cero, y algo similar comparando las drogas A y B. En cuanto al modelo mixto, vemos que continúa correctamente diferenciando las medias de glucemia para las comparaciones entre placebo y droga B y droga A y droga B. Yendo a un aumento aún mayor del desvío estándar entre camadas, podemos ver que es todavía menor la capacidad que tiene el modelo lineal de efectos fijos de diferenciar los valores de glucemia entre los tratamientos placebo y droga B o droga A y droga B, diferencias que sabemos que existen, y viendo que acá es todavía menos la cantidad de intervalos de confianza para todas las iteraciones en las cuales puede encontrar estas diferencias. Y por otro lado, viendo que el modelo mixto continúa percibiéndolas correctamente. Podemos observar en estos modelos cuál es la variabilidad que están estimando. Por ejemplo, para, en ambos casos, en izquierda y derecha, la muestra de 4 camadas extraídas al azar de las camadas simuladas con un desvío estándar entre camadas de 15, que el modelo ANOVA clásico estima un desvío estándar de 16,31, mientras que el modelo mixto estima para las camadas un desvío estándar de 17,2 y un desvío estándar residual de 3,082. Sabiendo que la variabilidad residual real es de 5, podemos observar cómo en el caso de la ANOVA clásico está absorbiendo como variabilidad residual toda la variabilidad que no puede explicar a través de los modelos de los factores fijos, incluyendo esta variabilidad entre camadas. Mientras que en este caso, al sí poder absorber la variabilidad que viene entre camadas, puede reducir la variabilidad residual a un valor mucho más cercano de lo que es realmente. Y es lo que le permite hacer inferencias más certeras a la hora de hacer los test estadísticos. Esto podemos verlo a lo largo de todos los modelos que realizamos,
para ver que se condiga con la realidad.